Bueno, continuando con el análisis de la estructura, el siguiente paso va a ser el método estático lineal. Como primer punto tenemos cortante basal. El cortante basal lo vamos a encontrar con la siguiente expresión que fue proporcionada por la SNEC, donde V va a ser igual a I por el espectro de diseño en aceleración sobre R, que es el factor de reducción de resistencia sísmica, Φp, coeficientes de configuración en planta y elevación, por W, que sería el peso, el peso de la estructura. Cargas sísmicas y factor zona Z. En el siguiente dibujo podemos observar por el mapa del Ecuador y por los colores podemos identificar que Manabí se encuentra en una zona sísmica muy alta. Geología local. Bueno, para este proyecto escogí el tipo de suelo tipo D y dependiendo del tipo de suelo se van a escoger los coeficientes del perfil del suelo, FA, FD y FS. En FA se conoce como coeficiente de amplitud del suelo en la zona del periodo corto. Para la zona de aquí en Manabí es el tipo de perfil del suelo es el D y la zona sísmica y el factor Z sería el 6. En este caso, como FA tendría 1.2. En FD, amplificación de las ordenadas del espectro elástico de respuesta de desplazamientos para diseño roca. El valor que se escoge por tipo de suelo D sería 1.11. FS, comportamiento no lineal de los suelos. Y el valor que se escoge para FS es 1.40. Ahora, se procede a encontrar los límites del periodo de vibración TC y TL. Mediante la siguiente expresión se obtiene TC, 0.55 por FS por FD sobre FA. Estos valores son los que se observaron anteriormente. Reemplazando, podemos darnos cuenta que tenemos un TC de 0.76. Los valores de N van a variar dependiendo de la región del Ecuador. En este caso, la SNEC nos presenta que para la provincia de la costa, excepto Esmeralda, la N va a ser de 1.80. Ya, el factor usado en el espectro de diseño elástico. Para un tipo de suelo C, indica que este valor numérico será de R igual a 1, con excepción de los tipos de suelo E. Es decir, que para todos los suelos tipo A, B, C y D vamos a utilizar el, el factor, el valor numérico de R como 1. El espectro de respuesta elástico de aceleraciones. Bueno, estas son las fórmulas que se utilizan para sacar el espectro de respuesta. Se reemplaza y se puede observar que tenemos un espectro de respuesta de 1.008. Mediante una hoja de cálculo podemos observar que T va a ser mayor a TC. Aquí está la hoja de cálculo donde tenemos nuestros valores dependiendo del tipo de suelo y también dependiendo de la estructura. En la misma hoja de cálculo se procede a encontrar el espectro de diseño de aceleraciones, que este nos servirá más adelante para, para el etapa. El periodo fundamental de vibración aproximado. Para determinar el valor del espectro en aceleraciones, mediante el gráfico se utiliza esta expresión, donde CT será el coeficiente que depende del tipo de la edificación.
H será la altura máxima de la edificación y T será el periodo de vibración. En este caso, como tenemos una estructura, este, podría decirse normal, entonces vamos a escoger el CT de 0.055 y el ángulo de 0.9. La altura del edificio es de 9. Reemplazamos los datos 0.055 por 9 elevado a 0.9 nos da un periodo de 0.3973. Para el cortante basal de diseño, eh, fue el que mencioné anteriormente. Estos son los datos que se van a usar. El coeficiente de importancia para nuestra estructura va a ser de 1. El factor de resistencia sísmica, el factor R, va a ser de 8 para mayor seguridad. El coeficiente en planta y elevación, el Φ-P y el Φ-E, va a ser de 1. Para la determinación de la carga reactiva W, vamos a usar los valores que usamos en el metrado de carga. En este caso vamos a dividir la estructura en peso de losa, peso de viga y peso de columna. Se saca la carga muerta y la carga viva, pero al 25%. Una vez esto esté todo calculado, se procede a sumar la carga muerta más la carga viva del 25%. El cálculo de cortante basal, ya una vez obtenida todos los datos anteriormente, podemos ya calcular el cortante basal. El cortante basal por piso. También yo utilicé una hoja de cálculo con el que me pude ayudar de la siguiente manera. En el que dice, en el parámetro que dice pisos, ubiqué los pisos 1, 2, 3. En el W ubiqué la carga reactiva. La siguiente es la altura, la que sigue es la altura que va teniendo. El piso 1 sería 3. El piso 2 sería desde abajo hasta el 2 serían 6. Y el piso 3 desde la base hasta arriba serían 9. Multiplicamos la carga reactiva por el HI y después al sacar la sumatoria dividimos el primer valor con la sumatoria. Se ubica el cortante basal y ya con eso podemos obtener la fuerza. Las derivas de piso. Bueno, la norma especifica que se debe contar la deformación para calcular la deriva inelástica máxima del piso. El diseñador debe mostrar que existe una deformación inelástica controlada de la estructura. Se procesará la parte fisurada, por lo que se establece un valor máximo. La rigidez utilizada en el análisis elástico para el diseño por resistencia debe representar la rigidez del miembro antes de la falla. Los valores que vamos a usar según la NEC para los elementos serán para viga 0.5 de su agrietación. Para columnas será 0.8 y para muros de igual manera. Límites de derivadas por piso. En este caso la NEC nos dice que para una estructura de hormigón armado, estructura metálica y de madera, su deriva máxima no debe ser mayor al 0.02%. Procedemos con el análisis con etapas. Como primer paso va a ser el comienzo del modelado. En este caso,
se empezó el archivo desde cero, indicando que tenemos que usar las unidades Metric MKS, que son las que se utilizan aquí en la zona, en Latinoamérica. Bueno, y las demás opciones se dejan igual porque ya viene así el programa. Siguiendo con la definición de grillas, que como primer punto nos indica cuál va a ser nuestro espaciamiento en X y en Y. Ya, en el primer punto nos indica cuál va a ser el número de líneas en X y el número de líneas en Y. Siguiendo con el espacio que va a haber entre ellas, sería, en mi caso sería en X 4.5 y en Y 4. Pero si estas dimensiones van a variar, se utiliza la opción de aquí, que es Custom Green Spacing. Y se abre la página de esta manera. Entonces, así se van ubicando las medidas diferentes que tenga el diseño. Una vez ya obtenida estos valores, se le da en OK y siguiente. Bueno, se continúa con la grilla en elevación. En mi caso, la altura entre piso va a ser de 3 metros. Es por esto que todas estas columnas tienen 300 centímetros. Y así se ve la creación de las grillas. Siguiendo con el modelado, se definen las propiedades de los materiales. Como primero, yo escogí poner el concreto, donde usé el modo de elasticidad 15.100 por raíz cuadrada de F'(C). Siguiendo, también asimismo creé el acero de 4.200. También se crean, por consiguiente, se crean las columnas. En este caso, el prediseño me determinó que debía usar una columna de 30 por 30, por lo que procedo a elaborarla. Pero por motivos de que a veces no cumplen estos prediseños, yo elaboré una columna adicional que de 45 por 45. Se aplica la inercia agrietada para las columnas, que es de 0.8. Siguiendo, se crean las vigas, que en mi caso en el prediseño me dio 25 por 25. Pero asimismo yo creé otra viga que fue de 25 por 25. Se aplica la inercia agrietada, que para vigas es 0.5. Continuando con la losa aligerada, que la losa que me dio en el prediseño fue de 20 centímetros. Asimismo, se le pone el nombre, el material que ya se creó y se le pone Shell Tint para que ETAPS configure este modelado. Bueno, por consiguiente sería dibujar la estructura, que son las vigas, las columnas, los pisos, entre otros. Como primero, yo procedí a dibujar las vigas y así se ven. Siguiendo con las columnas, aquí se puede observar que ya están dibujadas las columnas y las losas. También nos podemos dar cuenta que en el piso no se ve ningún empotramiento. Es por esto que debemos aplicarlos nosotros. De la siguiente manera, se selecciona toda la estructura, toda la base, y nos vamos a la parte de Define, Join, Assigne, y
ahí se ubica, esta es la opción de empotrado, se le pone OK y ya nos aparecen los empotrados. Bueno, estos son los estados de carga que yo puse: peso propio, carga viva, carga muerta, SX y SY. El coeficiente C y K en la carga estática. Aquí se utilizará el valor de lo que nos dio en el espectro, el K, que es 1, y en el lado izquierdo se seleccionan todas las que tienen las tres opciones de X, porque estamos trabajando en X. Y si estamos trabajando en Y, vamos a seleccionar todas en Y. Y estos dos valores se mantienen. Bueno, la elaboración del espectro inelástico se puede elaborar dentro del mismo programa. En este caso, como yo ya hice, en el Excel me voy a basar y voy a pasar estos datos al programa. Son los mismos datos que tenía en la hoja de cálculo. Y es la misma gráfica que se me formó en la hoja de cálculo. Bueno, el espectro en dx y dy que será dinámico. En este caso hay que tomar en cuenta que el espectro en X hay que hacer que el programa ETAPS esté trabajando con el espectro que ya se elaboró. Para esto se selecciona la opción de espectro en X y se pone modificar, modify case. Y ahí sale la opción nomás de deslizar y ubicar el espectro que se elaboró. Bueno, la colocación de las cargas en las losas. Para el piso 1 y piso 2, como carga muerta se asignó 0,28 toneladas fuerza sobre metros cuadrados. Y para carga viva, 0,2 toneladas sobre metros cuadrados, que son cargas que nos proporciona la NEC. Aquí podemos observar que es la selección de un paño donde se aplican las cargas que ya les mencioné. En la cubierta va a ser distinto porque esta cubierta es una cubierta inaccesible, es una losa inaccesible. Por eso la carga muerta va a ser va a ser menor. No se toma en cuenta el peso propio de la losa porque el mismo programa ya lo hace. Y el valor sería 0,08 toneladas fuerza sobre metros cuadrados. Y para carga viva, que también nos establece esto, las normas NEC, será 0,07 toneladas sobre metros cuadrados. Podemos observar la aplicación de las cargas. Y bueno, asimismo también se les aplican brazos rígidos, que se utiliza el factor de la zona, que es 0,5. Y también la asignación de diafragmas o losa rígida para cada planta de la edificación. Así se observa en 3D y en planta. Y bueno, continuamos con el chequeo. El chequeo del periodo. Para esto tenemos que tener en cuenta que este periodo ya se calculó con anterioridad. Y lo que yo voy a hacer es a realizar el chequeo en etapas. Esto, después de tener todo ya establecido, las cargas, las columnas, las secciones, yo le doy a correr al programa y se me realiza de esta manera el dibujo. Un momento, ya les enseño. Bueno, de esta manera ya he puesto a correr mi estructura y mediante la opción que está aquí, que dice Show the Deformed Shape, ya en la opción Mode le vamos a dar ahí y se le da a aplicar. Bueno, en este caso, el periodo que me da para
esta estructura es de 0.463. Bueno, este valor es para cuando uno tiene unas vigas de 25 por 35, que fueron las que adicioné, y también de columnas tengo 45 por 45. Es por eso que este valor de periodo sí me da en el rango que establece las normas. Voy a observar, bueno, me dan 0.46 y puedo observar que es lo que está aquí anotado, que es el valor del software. Entonces, el valor del T calculado lo voy a multiplicar por 1.3 y me da 0.516. Quiere decir que estoy dentro del rango del periodo fundamental. Bueno, ahora para el control de deriva por piso. Esto también se realiza en el programa de TAP de la siguiente manera. Una vez que esté hacia el diseño, se le da en esta opción de display, en esta de aquí, y ahí se me forma. Pero tengo que observar que debe estar esta opción puesta y que aquí diga SX. Bueno, este de aquí es el valor que voy a usar para poder sacar la deriva máxima. Este sería en SX y el de acá sería en SY. No varía mucho. Voy a presentar. Ya, estos son los valores que se observa ahí. Tenemos el valor, tenemos R que también nos solicita la fórmula y procedemos a utilizar la fórmula. 0.75 por el valor que me da por la R. Aquí me falta por R. Y por el valor que me da la deriva. Esto me da 0.0084, que no es que es menor a 0.02. Quiere decir que sí me cumple esta estructura. Y en SY también se hace lo mismo y también me da un valor de 0.008, que es menor a 0.02. Entonces sí cumple. Bueno, por último tenemos los gráficos finales, que no es más que cuando se pone a correr el programa, ya dan estos gráficos. También las fuerzas máximas axiales en X también se pueden sacar mediante el programa. Aquí están los pórticos B, pórtico 1. He escogido los pórticos que tienen mayor deformación. Por eso digo fuerzas máximas axiales en Y. Estas son en Y. Estas son las fuerzas cortantes máximas en Y. El momento máximo en X. El momento máximo en Y. Y así. Para el diseño de acero para vigas y columnas, el acero para columnas se debe tomar en cuenta que en el ACI 318 nos indica que el área de esfuerzo longitudinal no debe ser menor a 0.01 del área del acero, ni mayor a 0.08 del área del acero. Por eso tenemos los siguientes datos. Para columnas, sabemos que la sección que nos dio en ETAP era de 45 por 45. A esto se le saca un área de columna y el acero mínimo sería 20.25 y el acero máximo 162. Bueno, en el lado derecho tenemos la comprobación de arreglo, en el que dice que en las esquinas vamos a tener 4 varillas de 18 y en las caras van a tener 4 varillas de 18.
dando un acero total de 20,36 que cumple con el acero mínimo que se calculó al principio. Podemos observar que aquí están las 4 varillas en las esquinas y las 4 varillas en las caras. Y así terminamos con el acero de las vigas, donde ubicamos las secciones 25 por 35, el recubrimiento de 4 centímetros, el FY, el F'C, y el acero mínimo nos da 2,42 y el acero máximo 2,92. Para este caso, dice que estos valores no deben ser, el valor de AS no debe ser menor a estos de acá. Entonces, hacemos la comprobación de arreglo, decimos que vamos a necesitar 2 varillas de 14 milímetros y nos da un acero de viga de 3,08. Quiere decir que si nos cumple para este valor de aquí y para este de aquí. Bueno, y las conclusiones que fue sobre el chequeo y sobre los predimensionamientos y la bibliografía. Gracias.